Muy bien, muy buenos días a todos. Yo quisiera, por supuesto, comenzar mi intervención con unas palabras de agradecimiento y también de felicitación. Agradecimiento a los organizadores, a la Fundación Madrid por la Excelencia, por darme la oportunidad, en nombre de ENISA, como su consejero delegado, para participar en este 6º Congreso Internacional de la Excelencia, que se ha convertido en una cita ineludible, una cita en el calendario a lo largo de sus 5 ediciones anteriores, como digo, imprescindible. Y en segundo lugar, de felicitación, porque como hemos tenido oportunidad de escuchar esta mañana, el reto de la internacionalización es un reto fundamental. Hemos dejado atrás ese periodo en el que las empresas podían optar o se planteaban la internacionalización como una opción en su estrategia de crecimiento empresarial. En estos momentos esa opción ya no se da, vivimos en un mundo globalizado y por lo tanto las empresas deben incorporar en su proceso de expansión y de crecimiento la variable internacional como variable fundamental de crecimiento. En el bloque anterior se ha analizado este tema en detalle, se han analizado cuáles son los retos fundamentales que abordan las empresas y el sector exterior en su conjunto en la economía española, continuar con el crecimiento de la base exportadora, avanzar en el proceso de diversificación geográfica, hacer de España un factor o un elemento básico de atracción de inversión extranjera como elemento de crecimiento y de creación de empleo, y un tema fundamental que es el que me permite entroncar con este segundo bloque, con mi intervención, que es el de la valorización de los intangibles. Esos elementos que están o que juegan un papel fundamental en la ventaja competitiva de las empresas y que hace referencia a cuestiones tales como la marca, el diseño, la innovación y que, como digo, se constituyen en elemento fundamental de posicionamiento de los productos y de las empresas en el mercado internacional actual. De modo que el reto fundamental, como apunta el título de este congreso, es el de la internacionalización, pero yo lo denominaría un reto 2.0, en el sentido de que las empresas españolas ya han dado muestras de su potencial y de su saber hacer en los mercados internacionales, y es una variable constatable cuando se analizan los concursos internacionales en los que las empresas españolas resultan adjudicatarias de interesantes procesos. Esa fase, esa presencia, creo que ya se ha consolidado en los últimos años. El objetivo, como digo, es el de que innovación e internacionalización, como señalaba el representante de Rocha Pharma, que son dos pilares, no se conviertan o dejen de ser dos pilares para convertirse en las dos caras de la misma moneda, en el sentido de que desde el nacimiento las empresas tengan esa variable de internacionalización grabada en su ADN y que por lo tanto desde los primeros pasos, desde los primeros procesos de arranque, ya tengan como de referencia de mercado de actuación no el mercado nacional, sino el mercado internacional. De modo que, como digo, creo que es un tema fundamental y de ahí esas palabras de felicitación por el tema que se ha elegido abordar en este congreso. Y para abordar este tema, pues el esquema que les planteo es sencillo, prometo ajustarme al tiempo disponible. Son pocas ideas sencillas, como digo, y que pasan fundamentalmente por hacer una descripción de cuál es la situación actual del mercado de financiación de la PYME. Somos conscientes, lo conocemos, muchas de las empresas aquí presentes lo han vivido en primera persona, de las dificultades del acceso a la financiación que tiene la pequeña y mediana empresa y que se han visto agravadas en este contexto de restricción y que ha conducido a lo que tradicionalmente se conoce como cerrar el grifo de la financiación a la pequeña y mediana empresa. Un segundo bloque para explicar qué es lo que desde la Administración podemos ofrecer a la pequeña y mediana empresa innovadora para hacer frente a sus procesos de innovación, para centrarme brevemente en la labor que desde ENISA se hace en esa labor de innovación y de financiación a la pequeña y mediana empresa de carácter innovador. Bien, esta es una diapositiva que, en fin, así a primera vista asusta un poco. Básicamente lo que pretende es destacar una idea que es bien conocida y es que el sector bancario en España y también en Europa, pero en España con un carácter marcadamente importante, se ha constituido por distintas razones históricas en la fuente de financiación fundamental para las empresas. El grueso de la actividad crediticia de las unidades productivas en España procede fundamentalmente de la financiación bancaria. Y es una realidad que, a pesar de que el proceso de reestructuración en el que estamos inmersos pues está conduciendo a una reestructuración y una alteración de ese esquema o ese sector a grandes rasgos, pues no parece que en el corto plazo ese papel predominante del sistema de financiación bancaria vaya a verse alterado.
Recordemos que España es el país que cuenta con la red de oficinas bancarias más denso de la Unión Europea, con cerca de 8 oficinas por cada 10.000 habitantes, cuando la media en el continente europeo es en torno a 4,5, y como digo, por las características estructurales de ese sistema de financiación, pues no parece que ese papel vaya a verse alterado en el corto plazo. Hay una serie de cuestiones de eficiencia, de productividad del sistema bancario, hay una cuestión de economías de red que impone un sector fuertemente capilarizado. ¿Por qué no también los costes hundidos que supone tener una red tan densa en el conjunto de la economía española? Eso hace que, como digo, en el medio plazo, pues el sistema bancario tenga que seguir necesariamente jugando un papel protagonista en la canalización de financiación a las pequeñas y medianas empresas. Dicho lo cual, pues hay algunos signos y, por supuesto, esta crisis ha puesto de manifiesto algunas debilidades importantes en lo que significa la financiación para las pymes, que en el caso de las pymes innovadoras son cuestiones o problemas que se agravan. Distintas encuestas y distintos estudios pues, ponen de manifiesto cómo esta crisis ha determinado una reducción del volumen de financiación de las empresas, cómo se ha producido un incremento en el coste de financiación, qué ha pasado con los plazos de respuesta de las entidades financieras que se han visto alargados, cuál ha sido el plazo de devolución de las financiaciones que se han visto reducidos, y todo este conjunto de factores, pues como digo, se resumen en esta diapositiva, que es, como pueden ver, una encuesta que frecuentemente y con carácter recurrente realiza el Banco Central Europeo y que lo que nos muestra es que del conjunto de pequeñas y medianas empresas que solicitan financiación a los bancos, cerca del 50%, algo más de la mitad de esas pequeñas y medianas empresas obtienen la financiación que desean para acometer sus proyectos de financiación, frente a una media que en el continente o en la zona euro está, como pueden ver, por encima del 60% y claramente alejado de países, en fin, que son referente en cuanto a la creación industrial y motor de crecimiento económico, como es Alemania, en donde ese porcentaje pues, supera claramente el 80%. De modo que observamos cómo la financiación bancaria, el mercado, en términos económicos, presenta una serie de ineficiencias a la hora de la financiación de la pequeña y mediana empresa y que en el caso de la innovación, como digo, se ve agravado. La innovación es un sistema, un ecosistema, un nicho de mercado en el que se presentan distintas ineficiencias, es una actividad que comporta externalidades para el conjunto de la economía. Es un ecosistema en el que existen importantes asimetrías en la información que determinan problemas de acceso a las pequeñas y medianas empresas innovadoras y, por lo tanto, se hace evidente una actuación por parte del sector público que sea una actuación para poner a disposición de esas empresas alternativas ciertas para esos proyectos de financiación. Bien, ¿cuál es la respuesta por parte de la Administración? Pues es una respuesta amplia, diversa, desde distintos ámbitos de la Administración. Desde el Ministerio de Economía hay una serie de iniciativas, desde el Ministerio de Industria, Turismo y Energía hay otras, en el ámbito local y autonómico existe el funcionamiento de las sociedades de garantía recíproca. En definitiva, lo que observamos es un conjunto de instituciones que han nacido con la vocación de hacer frente a esa ineficiencia del mercado y, por lo tanto, ofrecer a las pequeñas y medianas empresas innovadoras una financiación cierta para esos procesos de crecimiento. Esa es la primera conclusión que se extrae cuando uno analiza o cuando uno ve esta diapositiva, y es que hay una respuesta amplia. La segunda es, en fin, una cierta incomodidad. No es aparentemente, desde el punto de vista de la pequeña y mediana empresa, un esquema sencillo. Hay un entramado institucional complejo, de modo que desde el punto de vista del administrado, desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista de la empresa, que es en el que nosotros nos debemos fijar para atender y dar respuesta a sus necesidades, se nos obliga, se nos impone una necesidad de ordenar esta información al objeto de que la pequeña y mediana empresa innovadora tenga una información clara y una información concisa acerca de a dónde acudir para obtener qué financiación en función de sus proyectos. Y al objeto de introducir cierta racionalización y cierto orden en ese esquema de financiación alternativo, se ha lanzado desde el Ministerio de Industria una guía dinámica que se puede descargar en la página web de la Dirección General de Industria, ipyme.org, una guía dinámica, como digo, en donde están ordenadas todas las fuentes, todos los instrumentos que la Administración Pública española pone a disposición de las pequeñas y medianas empresas españolas que buscan financiación y en los 3 ámbitos de actuación: central, autonómico y local. Y una segunda necesidad, una segunda
obligación que nosotros como Administración estamos en obligación de acometer es la de la interconexión, la de la coordinación institucional, de modo que no enviemos a las empresas de una ventanilla a otra en función de sus necesidades, sino que debemos hacer, y de hecho esa es la labor en la que se está trabajando recientemente con distintas iniciativas, canalizar a las empresas hacia el destinatario último, hacia la ventanilla que le corresponde a través de esos mecanismos de coordinación que, como digo, se están instrumentando desde el punto de vista de la Administración General del Estado. Bien, pueden ver que uno de esos instrumentos es ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, que, como ha comentado el introductor, tiene un largo recorrido, es una empresa poco conocida, con carácter general, aunque dentro del ecosistema del emprendimiento es una empresa conocida y reconocida, que nace con la vocación de prestar esa financiación para el mundo del emprendimiento, pero que es fundamentalmente en estos últimos años cuando se ve incrementado en su dotación de recursos y que se centra fundamentalmente en la fórmula del préstamo participativo. Como pueden ver en este gráfico, que también es un gráfico conocido, a través de las distintas fases del ecosistema del emprendimiento, como es desde el capital semilla hasta las necesidades para el crecimiento y la consolidación, se van produciendo distintas fórmulas de financiación, desde las más informales, como las de los Family, Friends and Pools, hasta las más desarrolladas, como las del Private Equity. En ese esquema aparece ENISA con el objeto de hacer frente a una deficiencia de financiación en un tramo de mercado, en un segmento en el que esas fórmulas más informales no pueden tener acceso y en el que las fórmulas más elaboradas pues, tienen problemas a la hora de hacer frente a esos proyectos de financiación. ENISA nace con esa vocación de cubrir ese hueco de mercado y con una segunda función, con una segunda labor, que es la de dar acompañamiento a las empresas en su proceso de crecimiento. De modo que nuestra vocación es de continuidad, insisto, desde los estados más iniciales hasta los estados más de crecimiento, al objeto de acompañar a las empresas en esos distintos procesos. Y lo hacemos fundamentalmente a través de la fórmula del préstamo participativo. Un préstamo que es una figura de financiación conocida, recogida en nuestra legislación, en un Real Decreto del año 1996, que por sus particularidades se encuentra más cerca del capital de la empresa, es una fórmula de cuasi capital, por lo tanto estamos más próximos a la figura del accionista que a la figura de la financiación ajena, y que tiene como características fundamentales tres, que les voy a explicar a continuación, y que precisamente hacen o dan respuesta a esas debilidades que apuntaba al inicio que se están encontrando las pequeñas y medianas empresas en este contexto de difícil acceso al crédito. La primera, la de la no exigencia de garantías ni de avales. Una de las razones o una de las quejas que apuntan las pequeñas y medianas empresas en su relación con la financiación bancaria es la de la exigencia de unos avales que impiden hacer frente a esas fuentes o a esas necesidades de financiación. El préstamo participativo de ENISA tiene como una de sus características fundamentales y más reconocidas por parte de las empresas la de la no exigencia de garantías ni de avales, de forma que es el propio proyecto y los propios gestores de ese proyecto los que se constituyen en garantía última de esa financiación, que es en definitiva una financiación de confianza. En segundo lugar, y como revela el título de participativo, es una financiación que está vinculada al éxito de la empresa, a través de un tipo de interés variable que, como digo, está ligado a la financiación y al resultado de esa empresa, de modo que ENISA participa de los beneficios en caso de que se produzcan de esa financiación. Es, en tercer lugar, una deuda de carácter subordinado, de modo que en la orden de prelación de los créditos en casos de concursos de acreedores, el préstamo de ENISA queda por detrás de la financiación bancaria y solo por delante de los préstamos o de las aportaciones de los accionistas. Esta fórmula tiene un efecto directo sobre la capacidad de apalancamiento de las empresas en la medida en que es una deuda que no computa a efectos prácticos en el grado de apalancamiento de esa empresa y por lo tanto se pueden producir efectos multiplicadores a la hora de la financiación del crédito bancario. Y por último, desde el punto de vista de la liquidación de empresa en caso de que ese proyecto pues, no llegue a buen puerto, es una deuda que se computa o que queda dentro del concepto de patrimonio contable a efectos de liquidación de la empresa. De modo que entendemos cómo esta fórmula, la del préstamo participativo, se adapta de una forma especialmente adecuada a las necesidades de financiación de las empresas innovadoras. Y esto hace, por otra parte, que ENISA sea en estos momentos el referente en España en cuanto a la fórmula del préstamo participativo,
en el sentido de que el 90% de los préstamos participativos concedidos en España, sin considerar los préstamos intragrupo, son préstamos que han sido concedidos por ENISA, lo que representa aproximadamente el 75% de la financiación del préstamo participativo en España. Bien, las características con esa vocación de continuidad de las empresas, de acompañamiento de las empresas, pues se pueden también resumir en esta diapositiva. Es un vencimiento a largo plazo, con un plazo de vencimiento de 4 a 9 años. Este es un elemento importante porque permite a la empresa desentenderse u olvidarse de una de las cuestiones que más les preocupa a lo largo del proyecto empresarial, que es el de la búsqueda de financiación. Con un préstamo a unos plazos tan cómodos, al considerar plazos de vencimiento de hasta 9 años, esa labor de estar buscando financiación para ir acometiendo distintas fases de crecimiento, pues queda garantizada a través de este vencimiento. En segundo lugar, el tipo de interés, ya lo he mencionado, tiene una parte variable ligada a la financiación del proyecto, a la evolución del proyecto de la empresa, y una parte fija. La cuantía, desde los 25.000 euros para el préstamo de los jóvenes emprendedores, que es la cuantía mínima, hasta 1,5 millones de euros como cuantía máxima para los proyectos de financiación más elaborados, y se considera cualquier sector de actividad, con excepción de los del inmobiliario y el financiero. Naturalmente, esta es una fórmula que está especialmente concebida para la pequeña y mediana empresa, de modo que una de las exigencias básicas y primeras que se le pide a la empresa es que sea una empresa, una entidad jurídica, y que sea pequeña y mediana empresa de acuerdo a la recomendación de la Comisión Europea de 2003. En segundo lugar, es un proyecto que debe responder o debe tener una proyección desde un punto de vista de la viabilidad. Debe ser un proyecto viable desde un punto de vista técnico y económico, en el sentido de que ENISA, como gestor público, debe garantizar la puesta a financiación de las empresas, pero con un objetivo de conseguir retornos que permitan esa circulación de los recursos públicos para la financiación de nuevos proyectos para nuevas empresas. Y, en tercer lugar, también se pide un compromiso por parte de los accionistas, de los gestores de ese proyecto, de modo que se exige que haya un nivel de fondos propios que permita, en un rato determinado, en función de cada uno de los proyectos, que permita hacer frente, por un lado, a esa viabilidad económica del proyecto, pero también que haya una implicación por parte de los gestores en la viabilidad de ese proyecto. Es, por otra parte, un préstamo que está abierto de forma continuada en el tiempo, de modo que las empresas no tienen que esperar a que se produzcan aperturas de plazos, sino que es una financiación que está abierta a lo largo del tiempo. De hecho, ayer mismo se abrió el portal del cliente, en el que se han introducido una serie de mejoras para facilitar la relación entre ENISA y la empresa, y aprovecho ya para decir en fin, que en esos primeros pasos pues, se pueden producir algún tipo de ajuste o algún tipo de fallo en el portal, por lo tanto pues, les pedimos disculpas en el caso de que se produzcan esos lógicos fallos como consecuencia de la introducción de esta nueva operativa. Y, por lo tanto, como digo, pues esta es la fórmula básica, la del préstamo participativo, en la que ha girado o la que gira fundamentalmente la actividad de ENISA en cuanto a la financiación de la pequeña y mediana empresa innovadora. Un segundo papel básico que juega ENISA dentro del ecosistema del emprendimiento es el de la dinamización del capital riesgo. En el esquema en el que se veía ese grupo de instrumentos de financiación, pues naturalmente el ICO como entidad financiera del Estado juega un papel destacado, un papel protagonista, papel que por otra parte se ha visto reforzado recientemente con el lanzamiento del Fondico Global, que es un instrumento de movilización de capital riesgo con una dotación de 1.200 millones de euros, como digo, para la financiación de operaciones de capital riesgo. La posición de ENISA, por su tamaño y por el volumen de recursos con los que cuenta, pues es necesariamente inferior a la que tiene el ICO, y por otra parte, por un principio básico de actuación del sector público como es el de la adicionalidad, nosotros no pretendemos jugar un papel que compita con el papel, como digo, fundamental del ICO, pero sí tenemos un instrumento que lo que pretende es movilizar financiación del capital riesgo a través de esta iniciativa del Spain Startup Co-Investment Fund, lanzado en 2012 en colaboración con la escuela, con el IE, y que lo que pretende es identificar a una serie de inversores, darles el título de acreditados para la presentación de proyectos a ENISA
inversores que también pueden tener la consideración de inversores internacionales, de modo que se constituye como vehículo de entrada de la fórmula del capital riesgo internacional, y que lo que pretende en última instancia es la de ejercer un factor de multiplicación a través de los fondos de ENISA en colaboración con los fondos de esos inversores internacionales acreditados y nacionales y las propias aportaciones de los inversores, de modo que, como digo, se produzca ese efecto multiplicador. Y es una iniciativa que en su año y pico de recorrido pues ha tenido un resultado ciertamente interesante. Por cada euro de aportación de recursos de ENISA se ha conseguido la captación de cerca de 3 euros de inversores privados, de modo que hasta la fecha se ha movilizado un volumen cercano a los 100 millones de euros para la financiación de proyectos de capital riesgo. Bien, para ir terminando y ajustarme al tiempo disponible, simplemente una consideración acerca de cuál es el balance que cabe hacer de la trayectoria de ENISA. A lo largo de sus años de funcionamiento pues han financiado se han concedido cerca de 3.200 préstamos, un volumen de financiación cercano a los 600 millones de euros. Hay una serie de casos de éxito conocidos, algunos más conocidos que otros, y que en última instancia lo que nos permiten es poner de manifiesto la labor que ha tenido ENISA en esos proyectos, algunos de los cuales han sido proyectos que desde su lanzamiento se han convertido, o en su fase más inicial, se han convertido luego en casos de éxito internacional. Creo que en la sesión anterior una de las empresas que ha contado su experiencia desde el punto de vista de la internacionalización bajo el título de Ser global o morir, ese es un caso de éxito que no aparece en esta diapositiva, lo cual, desde el punto de vista de ENISA, pues, en fin, nos complace enormemente poder hacer un seguimiento en ese tipo de foros de esos proyectos que arrancaron en su estado más inicial gracias a la financiación de ENISA. En cualquier caso, entendemos que la mejor publicidad, la mejor carta de presentación de una empresa no es la que la propia empresa hace, sino la que puedan hacer las empresas que se han visto beneficiados por esas actuaciones, y en ese sentido, pues, en fin, como digo, son interesantes las experiencias que se pueden ver en esta diapositiva. Y para finalizar, como les he señalado, pues algunas conclusiones de carácter operativo desde el punto de vista de la gestión de recursos. En primer lugar, en fin, desde el sector público se ha hecho una apuesta, se viene haciendo una apuesta para ofrecer esas fórmulas de financiación alternativas para las pequeñas y medianas empresas, siendo conscientes de que, como decía también al inicio de la presentación, el sistema bancario va a seguir jugando un papel básico. El objetivo aquí es ampliar el abanico de oportunidades, ampliar el abanico de alternativas para que las empresas puedan jugar en función de sus intereses y de sus proyectos de financiación con el mayor número de alternativas posible. Y el principio al que ya me he referido con anterioridad, el principio de la adicionalidad. Nosotros, Administración Pública, como gestores de recursos públicos, debemos concentrarnos por asignar esos recursos en aquellos campos, en aquellos segmentos en donde la iniciativa del mercado no esté ya funcionando y de una forma correcta. Debemos aportar y debemos intervenir con ese principio de motivar actuaciones que sin nuestra actuación no se producirían, y en ese sentido desde ENISA continuaremos trabajando para ofrecer esas fórmulas alternativas que permitan esa consolidación del crecimiento económico. Muchísimas gracias.